¿Te has dado cuenta que la forma en la que interactuamos influye en tener un buen o un mal día? En este episodio explicaremos cómo llevar una buena comunicación o comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás. Consiste en dar opiniones y valoraciones, evitando desaprobaciones, descalificaciones, malos entendidos, etc. Es entonces la comunicación asertiva la vía para una buena relación con las demás personas. ¿Por qué es importante la comunicación asertiva? Porque el ambiente que creas a tu alrededor cuando eres una persona asertiva te crea buenas oportunidades, ya sean de trabajo, de escuela, de amigos, relaciones familiares más estables e incluso que tus adversarios te respeten. Sin embargo, lo más importante de una comunicación asertiva es la valoración, la fortaleza y la autoestima que alcanzas. Por eso, entre más comunicación asertiva tengas en el día, tendrás mejor motivación y te sentirás más libre. Existen tres estilos de comunicación: el pasivo, el agresivo y el asertivo. Estilo pasivo. La persona pasiva no defiende sus intereses, no se expresa a sí misma. Es característico en estas personas la ausencia de iniciativa al afrontar situaciones. También la sensación constante de ser incomprendido, manipulado o no ser tomado en cuenta, y su apariencia es insegura. Estilo agresivo. Son personas que solo se preocupan por conseguir sus propios objetivos. Pelean, acusan, interrumpen, amenazan y agreden. No tienen en cuenta los sentimientos, ideas, emociones y pensamientos de los demás. Generan intervenciones que orientan hacia comportamientos de tipo egocéntrico y, por tanto, reacciones conflictivas. Estas personas hieren a los demás provocando rechazo, tensión, descontrol, mala imagen, soledad y frustración. Estilo asertivo. Las personas asertivas expresan lo que quieren y desean de forma adecuada, directa y honesta. Saben mantener una buena relación con otros, defienden sus propios intereses, deseos y necesidades. Respetan a los demás, pero no permiten que se aprovechen de ellos. Son capaces de elogiar y saben pedir favores y hacer peticiones. Esta actitud provoca satisfacción, seguridad, respeto y control emocional. 6 de las características principales para una comunicación asertiva son: 1. Mirar a la persona con la que te comunicas. Al hacerlo, estás mostrando interés y esta actitud aumenta la confianza y cercanía. 2. Tener una postura corporal abierta, ya que tu comunicación no verbal demuestra interés y sinceridad. 3. Aprender a controlar tus gestos, porque los gestos adecuados te ayudan a dar énfasis a los mensajes que deseas reforzar. 4. Modera tus niveles de voz de una manera adecuada para ser más convincente. 5. Analizar cuánto tiempo escuchas y cuánto tiempo eres escuchado, para aumentar el impacto. 6. Identificar la calidad de tus intervenciones en las conversaciones. Cuánto, cómo, cuándo y dónde intervienes. Considero que no se puede ser 100% asertivo, ya que intervienen muchas cosas para que se pueda dar una buena asertividad en una comunicación. Y una de ellas es tu tono de voz, el cómo ves, el cómo te expresas y si realmente estás escuchando lo que te está diciendo la otra persona. También sí puedes tener una asertividad en ciertas conversaciones o en un cierto tiempo, pero siempre va a salir esta parte tuya de tengo que pelear lo que yo estoy diciendo o me tienen que escuchar porque yo lo estoy pidiendo. Entonces, sí hay posibilidades, no todo el tiempo, siempre y cuando tú estés en cursos o en talleres o leas sobre el tema, puedes empaparte un poco y conocer sobre el tema. Si una persona conoce su propio valor, no tiene que preocuparse por lo que piensen los demás. Por eso es importante conocerse, porque solo el ego es el que depende de la opinión de las personas.